¿Qué tal, mis hermanos? Les saluda de nuevo su hermano el diácono permanente Félix Carrera y de nuevo les doy una bienvenida a esta emisión de Gotitas para la Fe. Ahora, en esta ocasión quisiera compartir un poco con ustedes acerca del cuarto artículo de nuestra fe cristiana que profesamos en el credo. Ya hemos terminado de revisar los 3 artículos anteriores. Vamos a empezar con este cuarto artículo. En el cristianismo, nosotros nuestra fe la profesamos a través de la oración del credo. Cuando decimos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Como podemos advertir ya de entrada, este artículo de fe está compuesto de 4 elementos. Sin embargo, todos están relacionados entre ellos y colocados de una manera secuencial. En primer lugar, aparece que Cristo padece a manos de Poncio Pilato. Posteriormente, Cristo es crucificado por orden de Poncio Pilato. En tercer lugar, Jesucristo morirá en la cruz. Y finalmente, Jesucristo será sepultado una vez que haya entregado su vida en la cruz por nosotros. Iniciemos esta reflexión hablando un poquito acerca de Jesucristo, el Señor, e Israel como pueblo elegido. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo para todos los cristianos es el centro de la buena noticia que los apóstoles y nosotros en colectivo de la iglesia debemos de anunciar al mundo entero. Desde que nuestro Señor Jesucristo inicia su vida pública, su ministerio público, tanto los fariseos como los seguidores de Herodes se tratan de poner de acuerdo ideando alguna forma de plan o estrategia para llegar a atraparle y darle muerte. Como ya lo anticipara Simeón, aquel hombre viejo que esperaba la venida del Mesías y que lo conoció y sostuvo en sus brazos, aquel día en que el niño es presentado en el templo para cumplir con lo que está prescrito por la ley de Moisés, para así entonces entrar como un miembro más del pueblo de Dios, y me refiero a la circuncisión en la carne, la señal de la pertenencia al pueblo elegido por Dios desde siempre. Para Simeón, Jesús es un signo de contradicción en el pueblo. Durante toda su vida pública, Jesús siempre tuvo que enfrentar a sus opositores, tanto con la fuerza de la palabra, con la verdad que salía de sus labios. A los ojos de Israel, pareciera actuar en contra de las instituciones esenciales del pueblo elegido. Al inicio del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza. El Evangelio, según San Mateo, nos dice, en palabras de Jesús, que Él no ha venido a abolir ni la ley ni los profetas, sino a darles su verdadero cumplimiento, venir a darles plenitud. El mismo Cristo debía sujetarse a la ley, cumpliéndola en su totalidad. Es por esto que desde pequeño se somete a la circuncisión. Por esto también lo vemos asistir a las sinagogas los sábados. Tanto los judíos como sus líderes espirituales a Jesús lo consideraban como un rabí, maestro. Muchos de ellos inclusive se dirigen a él con ese adjetivo, maestro. Siguiendo los ejemplos de los antiguos profetas, respeta profundamente el templo como un lugar privilegiado para el encuentro personal con Dios. Cada año subía a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Esto provoca fuertes y profundas divisiones entre los judíos de mayor prominencia. Tal es el caso, por ejemplo, de Nicodemo y de José de Arimatea, personajes importantes de los fariseos, inclusive del Sanedrín. De manera colectiva, tendremos que afirmar nosotros que los judíos no son responsables de la muerte de Jesús, sino los pecadores, nosotros hemos sido los autores y como los instrumentos de todas las penas que tuvo que soportar nuestro divino Redentor. En la carta a los Hebreos, capítulo 6 y versículo 6, leemos: los que se sumergen en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a la infamia pública. Mateo Bautista, un autor cristiano, expone el sufrimiento de Cristo en 3 diferentes etapas, o 3 etapas
que se complementan. Primero que todo, Jesús es llevado al pretorio. Esto nos lo vamos a encontrar en los evangelios de Marcos y de Mateo. Jesús ha sido llevado ahora, según San Marcos, al interior del pretorio. En cambio, San Juan, todo el proceso romano en contra de Jesús se desarrolla de forma alterna dentro del pretorio o fuera de él. En particular, los soldados se han burlado de Jesús dentro del pretorio, como lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 4 al 5. Posteriormente será vestido de forma real y colocada a su cabeza una corona de espinas, haciendo mofa de su realeza. Jesús, en tercer lugar, será saludado como rey de los judíos y posteriormente maltratado. Para San Marcos, este saludo, esta salutación, evidencia que la intención en realidad era parodiar aquella exclamación de Ave César, que se solía dirigir únicamente al emperador. San Mateo, en cambio, emplea el término burlarse, tanto al comienzo como al final de este saludo. Esta burla no tarda en convertirse en un maltrato físico. En el cuarto evangelio, no se escupe a Jesús, ni se le golpea con una caña, pero hay un maltrato equivalente a las bofetadas. Vemos aquí entonces que San Juan se ve influido, muy seguramente, por aquella cita de Isaías 56, ofrecí mis mejillas bofeteadas, por lo que es muy peculiar que no se incluya los salivazos mencionados en el mismo Isaías. Tanto Mateo como Marcos solo se limitan a registrar el hecho de la flagelación de Jesús. La flagelación aparece en conexión estrecha con la crucifixión. De hecho, era el primer paso hacia la misma. Y esto tiene un propósito particular: debilitar a los condenados y hacerles todavía más insoportables los tormentos de la crucifixión misma. Hablemos entonces un poco sobre la crucifixión. Es necesario que hagamos una primera aclaración de que, como lo dijimos anteriormente, de forma colectiva, no se puede juzgar al pueblo judío por la muerte de Jesús. Según el pecado personal de los protagonistas del proceso, estaremos hablando de Judas, tanto el Sanedrín como Pilatos y Herodes, y que solo Dios conoce, habrán sido juzgados por ello. Conviene entonces para nosotros recordar las palabras del Concilio Ecuménico Vaticano II en la declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Dice el concilio: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados, ni por Dios, ni como malditos, como si esto se dedujera a las Sagradas Escrituras, dirá el concilio. Qué palabras tan llenas de sabiduría y caridad. La culpa no es de la colectividad, es de la individualidad. Si lo aplico a mi propia persona, mi propio pecado personal es el que ha llevado a Cristo a la cruz. El mismo Cristo nos los vino a confirmar cuando dijo: pues para esto he venido, para morir en la cruz. La Iglesia, a través del magisterio de la fe y el testimonio de los santos, no se ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los mismos instrumentos de todas estas penas que tuvo que soportar nuestro divino Redentor. Unas palabras muy sabias de San Pablo nos recuerdan que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. Y no solo eso, sino como lo marcan las Escrituras. La muerte de Jesús no fue un cuento al azar, sino que pertenece al misterioso designio de Dios. San Juan Bautista afirmará de él que es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Este designio de Dios Jesús lo acepta y lo abraza total y voluntariamente. Lo podremos ver reflejado en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10 y versículo 18. Aunque en la última cena nos deje el memorial de su pasión, Dios no lo libró del agónico proceso de su muerte. La agonía en el huerto de Getsemaní nos da una clara idea del abandono completo a la voluntad del Padre.
Una persona condenada a muerte moría de la manera más humillante que fuera posible, expuesto a la burla pública, al ser clavado en la cruz, después de una angustiosa agonía, decíamos hace un momento, y después de una brutal tortura, y finalmente una muerte para el mundo entero, aparentemente sin pena ni gloria, Jesús deja de existir para este mundo en la forma de carne. Sus manos y sus pies, traspasados por los clavos y fijos al madero durante todo el suplicio, nos van a recordar que aunque dolorosísimos en la carne, a nosotros nos sostienen en la fe. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, San Pablo nos recuerda que vana sería nuestra fe. Nosotros, la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de fijar nuestra mirada en un crucifijo, recordemos el grandísimo sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No fue nada pequeño. Fue un sacrificio extremo, pues para esto he venido. Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Por eso, mis hermanos, de nueva cuenta les pido de favor que puedan compartir esta y otras reflexiones entre sus contactos y también, si les es posible, suscribirse al canal de un servidor a través de la plataforma de YouTube. Se los agradecería infinitamente. De nueva cuenta les pido que nos sigan a través de estas reflexiones y que Dios les acompañe. Les dejo mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca con sus familias para siempre. Nos vemos en la próxima emisión de Gotitas para la Fe. De nuevo se despide de ustedes el diácono permanente, Félix Carrera. Que pasen bonita tarde.